Los hermanos Benafrente son la pareja pensante del proyecto Circonciencia. Una circocientífica profesora de ciencias y un circocientífico que se define como los dos polos de un imán unidos bajo unos rizos morados. Buenas tardes, Tania, Jorge. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tania y Jorge Jiménez Ruiz, o debería decir Aurora Ribosoma y Armando Neutrino. Bueno, ahora Tania y Jorge, porque Aurora y Armando nos poseen cuando nos subimos al escenario. ¿Cómo deciden dos hermanos embarcarse en esta aventura? Porque ¿qué es Circonciencia? Pues Circonciencia nace un poco de la unión de nuestras dos pasiones, que son el circo y la ciencia. Mi hermana estudió biología y yo estudio ciencias físicas. Y mi hermana empezó a hacer circo unos años antes que yo y yo me introduje poco a poco, me empezó a enganchar. Y viendo la situación del país a la hora de buscarse un futuro, pues decidimos aunar estos dos proyectos porque teníamos claro que queríamos hacer que la ciencia se acercase a la gente, pero también queríamos hacer circo. Entonces fue como, bueno, pues lo intentamos unir y así nos salió el primer espectáculo, que ya lleva 2 años y un mes y 2 meses. Y de momento aquí estamos. Hemos estrenado hace poco el segundo espectáculo, Redoxidables. Y tenemos un mogollón de ideas en la cabeza, lo que no tenemos es tanto tiempo ni financiación para llevarlas a cabo. Tania, tú eres la que estudias biología y la que acabas en el mundo del circo. Eso es. ¿Y esto cómo sucede? Bueno, yo creo que a lo largo de la carrera fui aprendiendo un poco qué era lo que realmente me motivaba, qué me gustaba. Y si bien la biología me ha aportado muchísimo, sigo siendo una amante de las ciencias, de la biología en general, increíble. Pero también consideraba que durante mi formación había dejado de lado el cuerpo y que desde pequeña siempre me hubiera apetecido hacer acrobacia, a ver qué era ese mundo. Cuando terminé la carrera me apunté a clases de circo y me enamoré. Me enamoré de la disciplina, me enamoré de la libertad que me daba el poder moverme, el poder ejercitar mi cuerpo en esa vía. Y años después involucré a mi hermano en ello, en el circo, así que empezamos a trabajar juntos. ¿De dónde sale lo de hermanos Benafrente si vuestro apellido es Ruiz? Pues nuestro apellido es Jiménez Ruiz y nació de una amiga nuestra porque cuando nosotras entrenamos, sobre todo hemos entrenado mucho verticales, que es hacer el pino, es una postura invertida, y del esfuerzo muchas veces se nos hincha una vena en la frente, que nos cruza toda la frente, tanto a mi hermana como a mí, y una amiga dijo, anda, mira los Benafrente. Y nos hizo gracia y dijimos, pues mira como nombre de compañía. Fíjate que yo he estado pensando y digo, ¿de dónde saldrá? A ver si puedo deducir y no he sido capaz, ¿eh? Pues es eso, de los entrenamientos, sobre todo, y de una amiga que con mucha guasa. ¿A qué tipo de públicos va dirigido el espectáculo? A todos los públicos de verdad. De hecho, una de las labores de la creación de este espectáculo era que queríamos un número en el que todos, desde los abuelos, adolescentes, niños, personas de mediana edad, disfrutaran y pudieran aprender o recordar o divertirse con lo que vieran. No queríamos dirigirnos únicamente a un público infantil, sino que queríamos que también los adultos que vinieran, que no tuvieran por qué tener relación con la ciencia, o sí, de hecho, también disfrutaran de lo que estaban viendo en escena. Para nosotras era muy importante este punto porque sí tuvimos discusiones a la hora de, claro, tenemos un guión bastante grande y tiene que ser comprensible tanto para un niño como para un adulto, que tengan o no tengan relación con la ciencia. Entonces era como, no queremos infantilizar nada, pero no queremos ser magistrales. Entonces ahí pues tiene mucha labor de mirar, probar cosas y también teníamos la necesidad de tratar a los niños y a las niñas como pequeñas personas, que son lo que son, porque en muchos espectáculos infantiles que nos catalogan, pues yo al verlos digo, bueno, pues estáis tratando a los niños y a las niñas como si no tuviesen un criterio, una capacidad, que aunque no lo tengan totalmente desarrollado como una persona adulta, pero sí tienen criterio y sí pueden valorar las cosas. Entonces para nosotras eso era muy, muy importante, el hacer un espectáculo que gustase a todos y que fuese accesible a todo el mundo. Para situarnos, ¿podemos desvelar un poquito de lo que se puede ver en el escenario?
Bueno, pues en el primer espectáculo, que se llama PHízate, hablamos sobre todo de pH, bueno, aquel concepto que está casi tan perdido en la sociedad cuando preguntas a la gente por la calle qué es el pH y, bueno, te responden de todo tipo, algunos, bueno, lo que se le echa... Lo que ponen en el bote de champú, ¿no? Efectivamente. O en la piscina. O en la piscina. Algunos les suele así de agricultura, el suelo tiene pH, sí, todo tiene pH. Hablamos de ese concepto, de ácido base, de reacción de neutralización. Y digamos que hemos ido hilando los experimentos que nos dan pie a hablar de estos conceptos, o al menos de hacer que, sobre todo a los más pequeños de la casa, algunas palabras como átomos o ácidos o bases les vaya sonando. No es nuestra intención dar ni una clase magistral, como decía mi hermano, sino que esas palabras, que incluso a un adulto que no ha estudiado ciencias le pueden resultar como aterradoras, de, oh Dios mío, no, eso es de ciencias, eso a mí no, que yo soy de letras. No, la ciencia se puede explicar, la ciencia es atractiva. Lo único que necesitas una manera atractiva de acercarte a ella, también sin prejuicios. Es simplemente la manera en la que te cuentan las cosas lo que hace atractiva esa manera. ¿Cuánto tiempo lleváis ya con este proyecto encima del escenario? El proyecto encima del escenario nació, PHízate se estrenó en la Asociación La Favela de Madrid el 30 de noviembre de 2014. El proceso de creación empezó en septiembre de ese mismo año y, bueno, pues ir consiguiendo, claro, es una producción autoproducida, era con lo que podíamos tener a mano, los fondos de los que contábamos, y nació ese día y lo hemos ido mejorando poco a poco. De hecho, al principio las pelucas eran distintas, pero decidimos cuidar y mimar a Armando y Aurora con un look y unas pelucas que dijésemos, guay. Ahora sí, porque he dicho yo que ibais con unos pelucones morados. Sí. Pero sí. son muy curiosos, no son de pelo. No son de pelo. Claro, incito a la gente a que intente descubriros en internet, en vuestra página web y demás, y que lo vea. Si tuvierais que hacer una crítica de vosotros mismos, ¿cómo pensáis que lleváis ahora mismo o cómo está funcionando este espectáculo? Pasito a pasito. Pero eso no es una respuesta. La acogida que creéis que estáis teniendo. La acogida por estos 2 años y 2 meses que llevamos es fantástica. De hecho, una de las cosas que solemos hacer cuando son auditorios un poco más íntimos es pedir críticas al público. Cuando son auditorios grandes que hemos actuado delante de 300, 400 personas es un poco más complicado por la afluencia de gente, por el tiempo que el auditorio nos dice, no, tenéis que salir rápido al acabar. Pero sí queremos el recoger las críticas de la gente y, bueno, en la página de Facebook de Circonciencia están todas las críticas que nos ha brindado la gente y te puedo decir que yo recuerde como malas, entre comillas, 2 o 3 de unas 600, 700 estamos hablando. Quizá más, Quizás más. También hay que decir que este espectáculo es muy interactivo. Bueno, de hecho no hay cuarta pared. Nosotras estamos hablando constantemente al público y necesitamos del público para que participe. Efectivamente. No es una pantalla de televisión en la que Armando y Aurora se hablan entre ellos y miran de vez en cuando a la cámara. No. Estamos constantemente mirando al público e integrando al público tanto en la explicación como en lo que está sucediendo en escena. Entonces, de esa manera, la gente, aparte de sentirse integrada, se siente que forma parte de lo que está aconteciendo y es capaz de asumir esos conceptos que pueden asustar a priori si no tiene familiarización con la ciencia, se acepta muy bien y los personajes también se aceptan del mismo modo. Yo le decía a Jorge, fuera de micrófonos, que yo supe de vosotros, porque una colaboradora mía fue a vuestro espectáculo y, bueno, lo primero que hizo nada más salir de allí fue llamarme y decirme, ponte en contacto con ellos, son fabulosos. Ay, qué bonito. Es verdad, y así fue como supe de vuestro trabajo. Sí, la mayor parte de la gente que viene se sorprende, sobre todo cuando no tiene idea de qué viene a ver. Le gusta mucho el formato, le gusta mucho lo que ve y, como decía mi hermano, de ir pasito a pasito. Así es un poco lo que estamos tratando de hacer con este proyecto, el actuar lo máximo posible, que es lo que nos llena, y que poco a poco se vaya hablando de él, vaya haciéndose un huequito. Habláis de 2 personajes. He dicho antes que uno es Aurora Ribosoma. Cuéntame, ¿cómo es Aurora? Uy, Aurora Ribosoma. Una profesora de ciencias divinísima y un poco loca, muy divertida.
Siempre es como una especie de ardillita que está de un lado a otro, atenta a todo, a lo que ocurre. Y sí, atenta al público para que entienda bien las cosas. Un poco pedante, bastante pedante a la hora de hacer explicaciones pedantísimas, pero aprovecha esa pedantería también para poder divertir y para poder llegar al público diciendo, uy, aquí no, de acuerdo, vamos allá. ¿Y Armando Neutrino? Pues comparte cosas con Aurora. Yo los considero un poco como que son polares, como un imán, que tienen dos polos, porque Armando es a veces muy escrupuloso a la hora del rigor científico, es algo como que él le gusta, pero también es muy alocado muchas veces y pues a lo mejor es un poco más teórico a veces. Y los experimentos, pues sí, esto lo mezclamos y no pasa nada. Entonces Aurora le tiene que dar un toque de vez en cuando como, oye, que a lo mejor aquí hay que fijarse un poquito. Entonces yo creo que ambos personajes tienen esa dualidad. Son divertidos porque si conoces a un científico o a una científica, la mayoría pues tiene una parte divertida. Y luego, dependiendo de grados o de qué estemos hablando, si está más relacionado con su campo, con el otro, es más quisquilloso a la hora de no. Esto tiene que ser con más rigor. ¿El objetivo principal que buscáis con todo esto? Varios, pero para mí sería sobre todo plantar semillitas en la gente joven y no tan joven de que la ciencia al final es algo que nos rodea, que está en tu día a día, la ciencia existe y para nosotras es sorprendente el espacio que hay entre sociedad y ciencia. El casi desconocimiento porque sí, tenemos móviles, tablets, teléfonos inteligentes, pero eso es tecnología y no sabemos cómo funciona esa tecnología. Sí, sabemos abrir aplicaciones, descargarlas, pero no sabemos cómo funcionan los semiconductores que llevan, eso no es de dominio público. Entonces, para nuestro proyecto es algo importante el ir reduciendo ese camino que hay ese espacio que hay entre sociedad y ciencia. Es como una manera de decir, oye, que la ciencia puede ser difícil, pero también te puedes acercar a ella, porque para mí el derecho romano sería imposible. Sí, sobre todo yo creo que, como dice mi hermano, sembramos semillas de curiosidad. Una de las principales bases que tiene la ciencia es la curiosidad. La curiosidad es innata al ser humano. Entonces nos apoyamos precisamente en esa curiosidad de ¿y qué pasa si hacemos esto o hacemos lo otro? Ah, ¿y por qué ocurre? Ese planteamiento de preguntarse el por qué ocurren las cosas, que es tan humano, que ha dado lugar en la sociedad occidental a la ciencia, nos parece muy interesante de potenciar. Por eso decíamos también que no es un espectáculo solo infantil, porque los adultos también somos humanos y también tenemos esa curiosidad, nos preguntamos cosas. Queremos sembrar dudas, queremos sembrar preguntas. Tanto no es lo importante la manera que tenemos de responder las preguntas, sino de planteárnosla. Ese yo creo que es el objetivo principal, de una manera distendida, divertida, que la gente sonría, que con una sonrisa los conceptos y las explicaciones se asumen muchísimo mejor. ¿Dónde podemos veros próximamente? Pues ahora mismo estamos actuando con el nuevo espectáculo Redoxidables en el Teatro La Grada, que está en la calle Ercilla 20, en el Metro Embajadores o de Acacias, y estaremos todos los sábados a las 5 de la tarde hasta final de febrero. Sí, todos los sábados de enero los que quedan y de febrero. ¿Por Getafe volveréis? Pues esperamos que sí. Sí, después de la acogida que hemos tenido, la verdad que nos sorprendió muchísimo. No sé si aparte con mi hermano te ha comentado, actuamos 4 veces en 2 centros cívicos y 2 centros culturales y la acogida de la gente fue magnífica. Sí, porque además volvisteis a repetir en Navidades, ¿fue, no? Sí, en Navidades el 3 y el 4 de enero. Que fue una pena que no estuve aquí, no pude ir a veros. Pero bueno, esperamos ir volver. A veros. Esperamos tener más oportunidades. Pues no sé si queréis añadir algo. No, darte las gracias por la invitación, porque estas pequeñas cositas a nuestro proyecto le ayudan muchísimo y siempre estamos encantados de poder compartirlo con todos los oyentes. Pues Tania, Jorge, muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde y espero que tengáis muchísimos éxitos. Gracias a ti, Yolanda. Muchísimas gracias, Yolanda.